El teléfono sonó justo cuando el sol de diciembre empezaba a teñir el cielo de un naranja pálido. Era esa hora del día que más me gustaba, la hora del silencio, cuando el único sonido en mi pequeña cocina era el suave hervor del agua para el té. El teléfono, con su timbre estridente y antiguo, rompió la paz como una piedra en un estanque. Por un instante no quise contestar. Sabía quién era. Solo una persona llamaba a esa hora, con esa urgencia que no era urgencia, sino una simple expectativa de que el mundo debía detenerse por ella. Isabella. Dejé la tetera en el fuego y sequé mis manos en el delantal. Al tercer timbrazo, descolgué. Diga, Soledad querida, soy yo. Su voz, melosa como la miel pero sin su dulzura, fluyó a través de la línea. Siempre usaba ese tono cuando estaba a punto de pedir algo, un tono que intentaba sonar casual, pero que estaba cargado de intención. Isabella, hija, qué sorpresa. ¿Todo bien? Todo perfecto, querida. Ocupadísima, ya sabes, con los preparativos de la gala. Es una locura. Los floristas, el catering, la lista de invitados, interminable. Pude imaginarla al otro lado, paseando por su enorme salón de pisos de mármol, con su teléfono de última generación pegado a la oreja, haciendo un gesto de impaciencia a alguna empleada doméstica. Me imagino. Debe ser mucho trabajo, ni te lo imaginas, pero valdrá la pena. Será la fiesta del año. Por eso te llamaba, de hecho. Para confirmar lo de Navidad, sentí una pequeña punzada de calor en el pecho. A pesar de todo, la idea de ver a mi hijo, a Mateo, en Nochebuena, me ilusionaba. Claro, hija, allí estaremos. Mi hermana Elena y su familia están muy emocionados. Luisito, el más pequeño, te ha hecho un regalo. Hubo una pausa. No fue una pausa larga, pero fue lo suficientemente densa como para que el frío de la tarde pareciera colarse por las rendijas de la ventana. Sí. Sobre eso quería hablarte, dijo finalmente, su voz bajando un poco, volviéndose confidencial, como si me estuviera contando un secreto. Escucha, Soledad querida, sobre la Navidad, este año. Preferiría que vinieras sola. El mundo se detuvo. El hervor del agua se convirtió en un zumbido lejano. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. ¿Sola? Repetí, mi propia voz sonando extraña. Lejana, sí. Verás, es algo delicado. Vendrán los socios de mi padre, gente muy importante, ya sabes. El cónsul, un par de empresarios de Monterrey. Es un ambiente muy formal. Y tu familia son un encanto, de verdad que lo son, pero bueno, dejó la frase flotando en el aire, esperando que yo la completara, esperando que yo misma me asestara el gol. ¿Pero qué, Isabella?, pregunté, y noté que mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el auricular. Soltó una risita nerviosa, un sonido frágil y falso. Ay, Soledad, no me lo pongas difícil, tú me entiendes. Simplemente, no están al mismo nivel. No quiero que se sientan incómodos, ni que nadie más se sienta incómodo. Es una cuestión de apariencias. No están al mismo nivel. La frase se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. Miré mis propias manos, apoyadas en la vieja mesa de madera de la cocina. Manos curtidas, con las venas marcadas por 60 años de trabajo, de amasar, de limpiar, de construir. Las manos que habían cambiado los pañales de mi hijo, las manos que habían cocinado miles de comidas en nuestro restaurante para pagar su educación, las manos que habían firmado los papeles que le dieron a ella la vida que ahora presumía. El sentimiento de traición fue tan agudo, tan violento, que me cortó la respiración. No era solo un insulto, era la anulación de toda una vida de sacrificios, era el desprecio por la sangre que nos unía. ¿Soledad? ¿Sigues ahí?, preguntó Isabella con un deje de impaciencia. No pude responder. La garganta se me había cerrado. Solo podía oír el latido de mi corazón en mis oídos, un tambor sordo y furioso. Sin decir una palabra más, colgué el teléfono. El clic final sonó como un portazo en mi cara. Me quedé inmóvil, mirando el aparato negro y anticuado, como si fuera una serpiente que acababa de escupirme su veneno. Y en el silencio helado de mi cocina, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 15 años,
comenzó a despertar. Me senté pesadamente en la silla de madera, la misma en la que me sentaba cada mañana. Pero esa tarde la sentí extraña, como si no fuera mi sitio. Afuera, la luz dorada se desvanecía, dando paso a las sombras largas y azules del anochecer. Mi mirada se perdió a través de la ventana, más allá del pequeño patio con sus macetas de geranios, hacia un pasado que de repente se sentía dolorosamente cercano. Cerré los ojos y pude olerlo. El aroma del ajo friéndose en aceite de oliva, el perfume del pan recién horneado, el vapor del estofado de mi esposo. Pude verlo. A Mateo, mi Mateo, con su delantal blanco manchado de salsa de tomate, riendo a carcajadas mientras lanzaba una masa de pizza al aire. Su risa era el alma de nuestro restaurante, el Rincón de Sol y Mateo. No era un lugar lujoso. Tenía manteles de cuadros, sillas de madera que cojeaban un poco y un menú escrito a mano que cambiaba según lo que estuviera fresco en el mercado. Pero siempre estaba lleno de vida, de conversaciones, de familias que venían a celebrar, a consolarse, a vivir. Éramos un equipo. Él en la cocina, yo en el salón, con nuestro pequeño hijo correteando entre las mesas, robando aceitunas y sonrisas. Éramos felices. No éramos ricos en dinero, pero éramos millonarios en todo lo demás. Teníamos un hogar, un negocio que amábamos, y un amor que parecía tan sólido como las viejas paredes de adobe del restaurante. Luego, una tarde de martes, el corazón de Mateo, ese corazón tan grande y generoso, simplemente dejó de latir. Se desplomó sobre una olla de lentejas, sin un quejido, sin un adiós. Tenía 52 años. Nuestro hijo, nuestro pequeño Mateo, tenía apenas 10. El mundo, tal y como lo conocía, se hizo añicos. El restaurante se llenó de flores y de gente que lloraba, pero para mí estaba vacío. El silencio en la cocina era un grito ensordecedor. Recuerdo la noche después del funeral. Mi hijo estaba dormido en mi regazo, con el rostro hinchado de tanto llorar. Yo miraba las paredes de nuestra pequeña casa, las fotos de nosotros tres sonriendo, y sentía un pánico helado. ¿Cómo iba a seguir adelante? ¿Cómo iba a criar a mi hijo sola? Fue entonces cuando recordé las últimas palabras de mi esposo. Unas semanas antes de morir, mientras estábamos sentados en el porche viendo llover, me había tomado la mano. Su mano, siempre cálida y fuerte, se sentía un poco frágil. Si algo me pasara, Sol me dijo, con una seriedad que no era habitual en él, cuida a nuestro muchacho. Prométeme que lo cuidarás. Dale todo lo que yo no pude darle. En ese momento, asentí sin entender del todo la profundidad de su premonición. Pero esa noche, sola y rota, sus palabras se convirtieron en un mandato sagrado. Dale todo lo que yo no pude darle. Y en mi dolor, en mi desesperación por llenar el vacío que su padre había dejado, malinterpreté su deseo. Pensé que se refería a las cosas materiales, a las oportunidades que él, un hombre humilde, nunca tuvo. Pensé que mi misión era proteger a mi hijo de cualquier dificultad, de cualquier carencia. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Se convirtió en mi razón de ser. Todo lo que hice a partir de ese día fue para cumplir esa promesa. Una promesa que sin darme cuenta se convertiría en una jaula dorada para mi hijo y en una condena silenciosa para mí. Mirando ahora hacia atrás, desde la frialdad de mi cocina solitaria, me di cuenta del terrible error que había cometido. Le había dado a mi hijo todo lo que el dinero podía comprar, pero en el proceso le había permitido olvidar el valor de las cosas que no tienen precio. Y le había abierto la puerta a alguien como Isabella, alguien que solo entendía el lenguaje del dinero y el poder. La promesa que le hice a mi amado esposo la había torcido hasta convertirla en un arma que ahora se usaba para herirme a mí y a la gente que amaba. Los años que siguieron a la muerte de mi esposo fueron un borrón de trabajo y agotamiento. Mantuve el restaurante abierto, pero ya no era lo mismo. La risa se había ido. Me levantaba antes del amanecer para ir al mercado y me acostaba pasada la medianoche después de fregar la última olla. Cada peso que ganaba, cada billete sudado, iba a parar a una cuenta de ahorros para el futuro de mi hijo. Mateo creció convirtiéndose en un joven brillante, inteligente, pero con una sombra de tristeza en los ojos que nunca desapareció del todo.
Era el mejor de su clase. Sus profesores me decían que tenía un futuro prometedor, que podía llegar a ser lo que quisiera, y él quería ser abogado, no cualquier abogado. Quería ir a la mejor facultad de Derecho de la Ciudad de México, una universidad privada donde los hijos de los políticos y los empresarios iban a forjar sus destinos. Recuerdo la tarde en que me trajo el folleto de la universidad. Sus ojos brillaban con una ilusión que no le había visto en años. Hojeé las páginas, viendo fotos de edificios imponentes, bibliotecas con estanterías hasta el techo y jóvenes sonrientes vestidos con trajes caros. Luego vi el precio de la matrícula. Era una cifra astronómica, una cantidad que equivalía a todo lo que había ahorrado en mi vida y más. Mi corazón se hundió. «Es mucho dinero», mi amor, le dije, intentando que mi voz no temblara. «Lo sé», mamá respondió, su rostro ensombreciéndose. «Es una tontería, olvídalo, puedo ir a la universidad pública». Vi la decepción en su cara, y fue como si me clavaran un puñal. En ese momento, la promesa que le hice a su padre resonó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Dale todo lo que yo no pude darle. Mi esposo nunca pudo estudiar, tuvo que empezar a trabajar a los 14 años. Yo no iba a permitir que a mi hijo le pasara lo mismo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando, calculando. El restaurante daba para vivir, pero no para pagar esa fortuna. Solo había una manera. A la mañana siguiente, llamé a don Ricardo, el abogado que había sido el mejor amigo de mi esposo, un hombre sabio y de buen corazón que me había ayudado a poner en orden los papeles después de la tragedia. «Ricardo, quiero vender el restaurante», le dije, sin rodeos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Sol, ¿estás segura?», preguntó con suavidad. «Ese lugar es tu vida. Es el legado de Mateo». «El legado de Mateo es nuestro hijo», respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Y su futuro está en esa universidad». Ricardo intentó disuadirme. Me propuso otras opciones, pedir un préstamo, buscar una beca, pero mi decisión estaba tomada. Era un sacrificio, sí, pero ¿qué no haría una madre por su hijo? El proceso de venta fue rápido y doloroso. Cada objeto que empaquetaba, cada foto que descolgaba de la pared, era un pedazo de mi vida que se iba. El día que le entregué las llaves al nuevo dueño, sentí que me arrancaban el corazón, pero luego vi a mi hijo, de pie a mi lado, y me tragué las lágrimas. Cuando le di la noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en mi hombro. «Mamá, no tenías que hacerlo», susurró. «Sí, tenía que hacerlo», le dije, acariciándole el pelo. «Ahora ve y conviértete en el mejor abogado de este país». Y entonces me hizo una promesa. Con la voz rota por la emoción, me miró a los ojos y dijo: «Mamá, nunca te decepcionaré. Te juro que no lo haré. Yo cuidaré de ti por el resto de tu vida». Creí en su promesa. Creí en ella con cada fibra de mi ser. La guardé en mi corazón como un tesoro, el pago por mi sacrificio. No sabía entonces que las promesas, como los corazones, también pueden romperse. No sabía que estaba enviando a mi hijo a un mundo cuyos valores terminarían por devorarlo. Un mundo donde mi sacrificio no sería visto como un acto de amor, sino como una simple transacción. Un mundo personificado en la mujer que, años más tarde, le haría olvidar el precio de cada ladrillo de su éxito. Mateo se graduó con honores. Fui a su ceremonia de graduación, sentada entre padres vestidos con ropa de diseñador y joyas brillantes. Yo llevaba mi mejor vestido, el que usaba para las bodas y los bautizos, y me sentía tan fuera de lugar como un gorrión en un nido de pavos reales. Pero cuando escuché su nombre y lo vi caminar por el escenario para recoger su diploma, mi corazón se hinchó de un orgullo tan inmenso que sentí que iba a estallar. Todo había valido la pena. Consiguió trabajo en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la ciudad. Empezó a ganar un buen dinero, a vestir trajes caros y a frecuentar lugares que yo solo había visto en las revistas. Y entonces la conoció a ella. La primera vez que Mateo trajo a Isabella a mi casa, yo había pasado todo el día cocinando sus platos favoritos. Quería que todo fuera perfecto. Cuando abrí la puerta, me quedé sin aliento. Era increíblemente hermosa, alta y delgada,
con un cabello negro y brillante y unos ojos oscuros e inteligentes. Vestía un vestido sencillo pero elegante, que seguramente costaba más que mi alquiler de 3 meses. «Mamá, te presento a Isabella», dijo Mateo, con una sonrisa nerviosa. «Encantada de conocerla, señora», dijo Isabella, dándome una mano fría y lánguida. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Entraron y sus ojos recorrieron mi pequeño salón. Vi cómo su mirada se detenía un instante en el sofá un poco hundido, en la pintura de la pared ligeramente desconchada, en mis modestos muebles de madera. No dijo nada, pero supe exactamente lo que estaba pensando. Para ella, mi hogar, mi refugio, era un lugar pintoresco, casi pobre. La cena fue tensa. Yo intentaba hacer conversación, preguntarle por su trabajo, por su familia. Ella respondía con monosílabos, mientras examinaba la comida con una curiosidad casi científica, como si estuviera analizando un espécimen extraño. Mateo, mi hablador y risueño Mateo, estaba extrañamente callado, pendiente de cada reacción de ella. Al final de la noche, le di a Isabella un regalo que le había preparado. Era un rebozo de lana fina, tejido a mano por mí. Me había llevado semanas hacerlo, eligiendo los colores, cuidando cada puntada. Era una pieza de mi corazón. Lo tomó con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Oh, qué detalle», dijo, forzando una sonrisa. «Es muy rústico». La palabra rústico salió de sus labios como un insulto velado. En ese momento, una pequeña alarma sonó en mi interior, pero la ignoré. La deseché como si fueran los celos tontos de una madre. Mateo parecía tan feliz, tan enamorado. ¿Quién era yo para juzgar? Se casaron un año después, en una boda fastuosa que pagaron sus padres. Una celebración que parecía más un evento de negocios que la unión de dos personas que se amaban. A partir de entonces, empecé a ver a mi hijo cada vez menos. Siempre estaba ocupado, siempre tenía un compromiso, una cena de trabajo, un viaje de fin de semana, y empecé a notar los cambios. La forma en que hablaba, las cosas que le importaban. Empezó a criticar sutilmente mi casa, mi forma de vestir. «Mamá, deberías comprarte un sofá nuevo», o «ese vestido ya está un poco pasado de moda, ¿no crees?». Eran las palabras de mi hijo, pero sabía que la voz era de ella. Isabella era como una hiedra venenosa, envolviendo a mi hijo, aislándolo de sus raíces, de su pasado, de mí. Y yo, en mi ceguera, en mi deseo desesperado de que fuera feliz, la dejé hacer. Le abrí las puertas de mi vida y de mi cuenta bancaria, sin darme cuenta de que no estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo, sino financiando la construcción de un muro entre nosotros. Un muro hecho de apariencias, de desdén y de mentiras. La primera vez que me pidieron dinero directamente fue sutil. Estábamos cenando en un restaurante carísimo para celebrar el cumpleaños de Mateo. Isabella hablaba sin parar sobre sus planes de abrir una boutique de lujo en Polanco. «El concepto es increíble, Soledad. Ropa de diseñadores europeos emergentes. Será súper exclusivo. El único problema es el local. Los alquileres en esa zona son una locura, y los bancos son tan pesados con los avales». Me miró fijamente, con una sonrisa expectante. Mateo miraba su plato, incómodo. Entendí la indirecta. Unos días después, firmé como aval para el alquiler de su boutique. «Es solo una firma, mamá», me había dicho Mateo. «No pasará nada», pero pasó. La boutique era un pozo sin fondo. Isabella tenía un gusto exquisito para la decoración y la moda, pero un nulo sentido para los negocios. Gastaba más de lo que ingresaba, organizaba fiestas de lanzamiento carísimas y viajaba a Europa cada 2 meses para buscar nuevas tendencias. Pronto, las llamadas empezaron a ser más frecuentes y menos sutiles. «Soledad, querida, ¿cómo estás? Oye, un favorcito. La tarjeta de crédito me ha dado un problema y tengo que pagar a un proveedor. ¿No me podrías prestar? Te lo devuelvo en cuanto entre el pago de una clienta importante». Al principio eran cantidades pequeñas, luego cada vez más grandes, préstamos que nunca se devolvían. Y yo pagaba. Pagaba en silencio, transfiriendo dinero desde la cuenta donde guardaba los ahorros de toda mi vida,
el dinero de la venta del restaurante. Cada transferencia era una pequeña traición a la memoria de mi esposo, pero me convencía a mí misma de que lo hacía por mi hijo, por mantener su matrimonio a flote, por evitarle problemas. Mi hermana Elena me lo advirtió. Una tarde vino a mi casa y me encontró revisando mis cuentas con el ceño fruncido. ¿Otra vez?, me preguntó, sin necesidad de que le dijera nada. ¿Cuánto ha sido esta vez? No es nada, Elena. Solo una pequeña ayuda. Pequeña ayuda, resopló, furiosa. Soledad, abre los ojos. Esa mujer te está usando, te está desangrando poco a poco y tu hijo, tu maravilloso hijo, se lo permite. ¿No te das cuenta? Tú no lo entiendes. Mateo la quiere y ella lo hace feliz. ¿Feliz?, se rió, una risa amarga. Lo tiene controlado, lo ha convertido en un títere sin voluntad, lo ha alejado de su familia, de sus amigos, de todo lo que era antes. ¿A eso le llamas felicidad? Sus palabras me dolieron, pero no quise escucharlas. Era más fácil vivir en la negación. Era más fácil convencerme de que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. El punto de inflexión, el sacrificio que cruzó una línea invisible, llegó un par de años después. Isabella se había encaprichado de una mansión en Las Lomas. Una casa espectacular con piscina, jardín y más habitaciones de las que podrían usar en toda su vida. El precio era desorbitado. Una noche, Mateo vino a verme solo. Se sentó en mi cocina, con la mirada perdida. Mamá, estamos pensando en comprar una casa. He oído. Es una casa muy grande, hijo. Lo sé. Y es muy cara. Los padres de Isa iban a ayudarnos con el enganche, pero han tenido un problema con unas inversiones. Están en un aprieto. Lo miré y vi al niño de 10 años que había perdido a su padre. Vi su vulnerabilidad, su miedo, y mi corazón de madre se rompió. Al día siguiente, fui al banco y saqué el reloj de oro que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Era lo último que me quedaba de él, un objeto que tocaba cada noche antes de dormir. Fui a una joyería y lo vendí. El joyero me dio un fajo de billetes que me quemaba en las manos. Le di el dinero a Mateo en un sobre. Le dije que eran unos ahorros que tenía guardados. No le conté lo del reloj. Él me abrazó, con lágrimas en los ojos, y me dio las gracias 1.000.000 de veces. Esa noche, me acosté en mi cama y busqué a tientas en la mesilla de noche el frío metal del reloj, pero solo encontré el vacío. Y por primera vez, me permití llorar. Lloré por mi esposo, lloré por mi hijo, y lloré por mí misma, porque en el fondo de mi corazón sabía que no había comprado una casa, había vendido mi último recuerdo a cambio de un silencio cómplice. Y el precio, lo sabía, era demasiado alto. Después de la llamada de Isabella, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. El té se había enfriado. El silencio de la casa era tan denso que casi podía tocarlo. Mi mente era un torbellino de dolor, de ira y de una profunda y amarga decepción. Repasaba una y otra vez sus palabras. No están al mismo nivel. Al día siguiente, incapaz de guardar ese veneno dentro de mí, fui a casa de mi hermana. Elena vivía a unas pocas calles, en la misma casa donde había criado a sus hijos, una casa llena de ruido, de risas y del olor a comida casera. Me abrió la puerta con una sonrisa que se borró en cuanto me vio la cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó, haciéndome entrar y sentándome en su sofá. Tienes la cara de haber visto un fantasma. Le conté todo. Le conté la llamada, las palabras exactas de Isabella, la humillación. A medida que hablaba, veía cómo el rostro de mi hermana se endurecía, cómo sus ojos se encendían con una furia que era casi protectora. Cuando terminé, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala como una leona enjaulada. «¡Esa víbora! ¡Esa maldita arribista!», exclamó, sus manos hechas puños. «Sabía que este día llegaría. Te lo dije, Soledad. Te dije que esa mujer era veneno puro. Elena, por favor, no me pidas que me calme», me interrumpió, girándose para mirarme. «¿Y qué le dijiste?». «Espero que la mandaras al diablo». Bajé la mirada, avergonzada. No le dije nada. Colgué. Elena soltó un bufido de frustración. Se sentó a mi lado y me tomó las manos. Sus manos eran cálidas y fuertes.
todo lo contrario a las mías en ese momento. Escúchame bien, hermana, dijo, su voz más suave pero no menos intensa. Esto tiene que parar. Aquí y ahora. No es solo por ti, es por nuestra familia. ¿Vas a permitir que esa mujer nos insulte de esa manera? ¿Que nos trate como si fuéramos basura? Pero es la esposa de Mateo. Es una sanguijuela, replicó Elena. Una sanguijuela que te está desangrando y Mateo, tu maravilloso hijo, se lo permite. Estás ciega, hermana. ¿No te das cuenta de que cada peso que le das es un ladrillo más en el muro que ha construido entre él y nosotros? No sé qué hacer, susurré, sintiéndome pequeña e indefensa. Sí que lo sabes. Tienes que decirle que no. Tienes que cortarle el grifo. Tienes que demostrarle que tu dinero no puede comprar tu dignidad. Y si Mateo no es capaz de defender a su propia madre, entonces es que no merece llamarse tu hijo. Sus palabras eran duras, como una medicina amarga. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Durante años, había ignorado su voz, la voz de la razón. Me había tapado los oídos y había seguido adelante, justificando cada uno de mis actos en nombre de un amor mal entendido. Había elegido la paz falsa de la sumisión en lugar de la difícil verdad del enfrentamiento. Soledad, llena de dudas, todavía defendía a mi hijo. Él no es malo, Elena, solo está confundido, está atrapado. Pues ha llegado el momento de que se aclare, sentenció Elena, levantándose, y si no lo hace él, tendrás que hacerlo tú, por ti, por la memoria de Mateo, mi cuñado, que jamás habría permitido una falta de respeto semejante, y por toda nuestra familia, que te quiere y que no merece ser despreciada por una advenediza con aires de grandeza. Me quedé en su casa un rato más, bebiendo el café que me preparó, escuchando a medias sus planes de batalla. Pero mi mente estaba en otro lugar, estaba en la promesa que le hice a mi esposo, en el reloj vendido, en la cara de decepción de mi hijo. Sabía que Elena tenía razón, sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo, ese viejo y paralizante miedo a perder a mi hijo para siempre, todavía me tenía atrapada en sus garras. No sabía si tendría la fuerza para hacer lo correcto. Esa misma tarde, como si el destino quisiera ponerme a prueba, la puerta de mi casa se abrió de golpe y entraron mi cuñado Javier, seguido de sus 2 hijos y mi sobrino nieto, el pequeño Luis. Llegaron como un torbellino de vida, llenando el silencio de mi casa con sus voces y sus risas. «¡Tía Sol!», gritó Luis, corriendo a abrazarme las piernas. «¿Ya casi es Navidad?». Javier, un hombretón grande y bonachón con una sonrisa perpetua, dejó unas bolsas en la mesa de la cocina. «Te hemos traído los ingredientes para el ponche, cuñada, el de tu receta secreta. Este año nos tiene que salir igual de bueno». Mi sobrina, Sofía, una joven estudiante de arte, ya estaba inspeccionando mi modesto árbol de Navidad. «¿Dónde vamos a poner las esferas nuevas que pintamos, tía?». Estaban todos radiantes, contagiados por esa fiebre alegre que precede a las fiestas. Hablaban sin parar de la cena en casa de Mateo, de los regalos que habían comprado, de la ropa que se iban a poner. Para ellos, esa noche era el evento del año, una oportunidad para reunirse toda la familia, para celebrar. Escucharlos me partía el alma. Cada palabra de ilusión era una puñalada en mi corazón. ¿Cómo iba a decirles la verdad? ¿Cómo iba a explicarles que la anfitriona de esa fiesta nos consideraba de clase baja, mientras ellos revoloteaban por la casa, sacando adornos y planeando la noche? Luis se acercó a mí con aire de misterio. Llevaba las manos a la espalda. «Tía Sol, cierra los ojos. Te tengo una sorpresa». Obedecí. Sentí cómo ponía algo pequeño y un poco áspero en mis manos. «Ya puedes abrirlos». En mi palma descansaba un pequeño adorno de madera, tallado de forma un poco tosca, pero con un encanto innegable. Era una estrella. La había pintado de color dorado y le había pegado brillantina con esmero. «Lo hice yo solo en la escuela», dijo, con la cara iluminada de orgullo. «Es para la tía Isabella, para que lo ponga en su árbol gigante. ¿Crees que le guste?». Miré la pequeña estrella de madera, hecha con las manos torpes pero llenas de amor de un niño de 7 años. Y luego pensé en el árbol de Navidad de Isabella, que seguramente sería una obra de diseño, con adornos carísimos
y una temática de colores perfectamente coordinada. Imaginé la cara de Isabella al recibir ese humilde regalo y sentí una oleada de náuseas. En ese momento, todo se volvió claro. Esto ya no se trataba de mí, no se trataba de mi orgullo herido o de mi dinero. Se trataba de ese niño, se trataba de la ilusión pura y sincera en sus ojos. Se trataba de protegerlo a él y a toda mi familia, de la crueldad y el esnovismo de Isabella. No podía romperles el corazón. No podía permitir que esa mujer les hiciera sentir que su amor, manifestado en una simple estrella de madera, no era suficiente. Al ver la pura ilusión en los ojos del niño, tomé una decisión. No sabía cómo ni qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza: íbamos a ir a esa fiesta. No como invitados no deseados que pedían permiso, sino como la familia que éramos, con la cabeza bien alta. Si Isabella quería guerra, la tendría. Pero no iba a ser en mis términos, sino en los suyos, en su propia casa, delante de sus importantes invitados. Iba a recordarle, de una vez por todas, de qué estaba hecho el verdadero valor. Y no se medía en quilates ni en cuentas bancarias. Se medía en el brillo de la brillantina de una estrella de madera. Llegamos a la mansión puntuales. La calle entera parecía un desfile de lujo. Coches de alta gama se alineaban en la acera, y de ellos descendían hombres con trajes impecables y mujeres envueltas en abrigos de piel. Mi viejo coche, limpio y decente pero innegablemente modesto, desentonaba como una nota equivocada en una sinfonía. La casa brillaba. Luces doradas colgaban de cada árbol del jardín, y la puerta principal estaba flanqueada por 2 enormes cascanueces. Al entrar, el calor y el sonido de las risas y el tintineo de copas nos envolvieron. El vestíbulo era tan grande como toda mi casa, con un árbol de Navidad que casi tocaba el techo, decorado exclusivamente con adornos de cristal blanco y plata. Era hermoso, pero frío, impersonal. Isabella nos vio llegar. Por un segundo, su sonrisa de anfitriona perfecta se congeló. Vi un destello de pánico, seguido de una ira helada en sus ojos. Pero se recompuso al instante. Se acercó a nosotros, deslizándose sobre el suelo de mármol como una reina. «Soledad, qué sorpresa», dijo. Su voz, un susurro afilado que solo yo pude oír. Pensé que habíamos hablado. «Hola, Isabella». «Feliz Navidad», respondí, con una calma que no sentía. Le di un beso en la mejilla, que ella recibió con la rigidez de una estatua. Su mirada pasó por encima de mí y recorrió a mi familia. Vi cómo juzgaba el traje un poco anticuado de mi cuñado Javier, el vestido sencillo de mi sobrina Sofía, el abrigo de lana de mi hermana Elena. Era una mirada rápida, pero cargada de desdén. «Bueno, ya que estáis aquí», Pasad dijo, con un gesto vago. «Dejad los abrigos allí». Nos señaló un rincón oscuro, lejos del elegante guardarropa donde un empleado uniformado atendía a los demás invitados. La noche se convirtió en una sucesión de humillaciones sutiles, de pequeños cortes de papel que iban desangrando nuestra dignidad. Isabella nos ignoró la mayor parte del tiempo, ocupada con sus invitados importantes. Cuando nos presentaba a alguien, lo hacía de forma apresurada y condescendiente. Estos son la familia de la madre de Mateo. Ni siquiera se molestó en decir nuestros nombres. En la mesa del buffet, lleno de canapés exóticos y marisco, mi familia se sentía cohibida. Estaban acostumbrados a mis guisos, a la comida abundante y sin pretensiones. Aquí todo era pequeño, delicado y extraño. El momento de los regalos fue el peor. Mi hermana Elena le dio a Isabella una caja de sus famosas galletas de jengibre, hechas con una receta familiar. Isabella la tomó y dijo: «¡Qué detalle! Las guardaré para el personal de servicio, les encantará». Mi cuñado Javier le ofreció una botella de tequila artesanal de su pueblo. Ella la miró y comentó: «Interesante, no conocía esta marca», y la dejó a un lado, como si fuera un objeto sin valor. Entonces llegó el turno del pequeño Luis. Se acercó a ella, con los ojos brillantes de emoción, sosteniendo su estrella de madera. «Tía Isabella, esto es para ti, para tu árbol». Isabella miró el humilde adorno de madera, y luego miró su árbol perfecto y monocromático.
Una mueca casi imperceptible de disgusto cruzó su rostro. Se agachó, pero no para ponerse a su altura, sino para hablarle con condescendencia. Gracias, cariño. Es muy creativo. Pero como ves, este año tenemos una temática de colores muy estricta. Quizás el año que viene. Y sin siquiera tocar el regalo, se dio la vuelta para saludar a un recién llegado. Luis se quedó allí, inmóvil, con la estrellita todavía en su mano extendida. Vi cómo su sonrisa se desvanecía, cómo sus hombros se encogían. Vi cómo sus ojos se llenaban de una confusión que rápidamente se convirtió en dolor. Bajó la mano y me miró, con el labio inferior temblando. Corrió hacia mí y escondió la cara en mi falda. Sentí sus pequeños sollozos contra mi pierna. Lo abracé con fuerza, sintiendo una furia tan intensa, tan pura, que me dejó sin aliento. Era una furia protectora, la furia de una matriarca que ve a su cachorro herido. Ese fue el verdadero detonante. En ese instante todo el miedo, toda la duda se desvaneció. Ya no había vuelta atrás. Esa mujer había cruzado la última frontera, había herido a un niño, y por eso iba a pagar. Con el corazón martilleándome en el pecho, levanté al pequeño Luis en mis brazos. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Le sequé las lágrimas con el pulgar y le susurré al oído: no llores, mi amor. Tu estrella es el regalo más bonito de toda esta casa. Vamos a guardarla para un árbol que sí la merezca. Mi hermana Elena se acercó, con la cara desencajada por la ira. Vámonos de aquí, Soledad. No tenemos nada que hacer en este nido de víboras. No todavía, le respondí en voz baja, mi voz sonando extrañamente calmada. Necesito hacer una cosa primero. Cuida de Luis, por favor. Le entregué el niño y, con una calma que me sorprendió a mí misma, me abrí paso entre los invitados. Nadie pareció notar mi presencia. Estaban todos demasiado ocupados bebiendo champán y hablando de sus últimas adquisiciones. Encontré un pasillo que llevaba a lo que parecía ser un estudio. La puerta estaba entreabierta. Entré y la cerré suavemente detrás de mí. La habitación era el epítome del lujo masculino. Paredes forradas de madera oscura, una enorme mesa de caoba, sillones de cuero y el olor a tabaco caro y a libros viejos. En un rincón, un bar con botellas de cristal tallado. Me sentí como una intrusa, pero no me importó. Saqué mi viejo teléfono móvil del bolso. Mis manos temblaban ligeramente, pero mis dedos marcaron el número sin dudar. Era el número personal de don Ricardo, mi abogado y amigo. Contestó al segundo tono. Soledad, ¿estás bien? Es tarde. Estoy bien, Ricardo. Perdona que te moleste a estas horas. Nunca eres una molestia, lo sabes. ¿Qué ocurre? Te noto rara. Respiré hondo, reuniendo el valor que necesitaba. Ricardo, ha llegado el momento. Quiero que prepares los papeles. Hubo un silencio al otro lado. Ricardo sabía exactamente a qué me refería. Habíamos tenido esta conversación hipotética hacía años, cuando le conté mis temores sobre Isabella. Él, con su visión de futuro, me había aconsejado estructurar la compra de la mansión de una manera muy particular. No se la regales, Sol, me había dicho. Cómprala a través de un fideicomiso. Tú serás la fideicomitente, la que tiene el control. Ellos pueden vivir ahí como beneficiarios, pero la propiedad, la última palabra siempre será tuya. Es una forma de proteger tu patrimonio y, si llega el caso, de proteger a tu propio hijo de sus malas decisiones. En su momento me pareció una medida extrema, casi paranoica, pero le hice caso. Confiaba en su juicio más que en el mío, y ahora agradecía a Dios haberlo hecho. ¿Estás completamente segura, Soledad?, preguntó Ricardo, su voz seria. Una vez que iniciemos esto, no habrá vuelta atrás. Más segura que nunca en mi vida, respondí, mi voz firme, sin un atisbo de duda. Miré por la ventana del estudio. Podía ver las luces del jardín, las siluetas de los invitados riendo. Sentí una oleada de asco. Esta gente, Ricardo, esta gente vive en una burbuja de arrogancia y desprecio, y han usado mi dinero para construirla, pero esta noche esa burbuja va a estallar. De acuerdo, dijo Ricardo, su tono ahora decidido. Empezaré a redactar los documentos de revocación del fideicomiso.
pero necesitaré tu firma. Lo sé, y la necesitaré esta misma noche. Ricardo, necesito que vengas aquí, ahora mismo. ¿A la fiesta? Soledad, no creo que sea. Por favor, Ricardo, como mi abogado y como mi amigo, tráelo todo. Necesitaré un testigo legal cuando esto ocurra, y quiero que seas tú. Hubo otra pausa. Pude oírlo suspirar. Está bien, Sol. Por ti, lo que sea. Dame la dirección. Estaré allí en menos de una hora. Colgué el teléfono y me sentí extrañamente en paz. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación fría como el acero. Salí del estudio y volví al salón. La fiesta seguía en pleno apogeo. Isabella reía a carcajadas por algo que le decía un hombre mayor con un puro. Mi hijo, Mateo, estaba a su lado, sonriendo, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Me miraron, pero no me vieron. Para ellos, yo era invisible. Un mueble más en su decorado de lujo, pero eso estaba a punto de cambiar. La función estaba a punto de terminar. Y yo, la humilde mujer de clase baja, iba a ser la encargada de bajar el telón. Volví con mi familia, que se había agrupado en un rincón cerca de la chimenea, como un pequeño rebaño buscando protección. Mi hermana Elena me miró con una pregunta en los ojos. Le hice un gesto casi imperceptible, una leve inclinación de cabeza que solo ella entendió. Espera, me senté junto a Luisito, que se había quedado dormido en el regazo de su padre, con la cara todavía marcada por las lágrimas y la estrellita de madera apretada en su puño. Acaricié su pelo suave y sentí como la rabia se asentaba en mi interior, convirtiéndose en una energía fría y concentrada. Poco después, un mayordomo anunció que la cena estaba servida. Nos guiaron a un comedor que parecía sacado de un palacio. Una mesa larguísima, cubierta con un mantel de lino blanco, brillaba bajo la luz de un candelabro de cristal. La vajilla era de porcelana fina, la cristalería relucía y los cubiertos eran de plata maciza. Había tarjetas con los nombres de los invitados caligrafiados en tinta dorada, indicando el sitio de cada uno. Por supuesto, no había tarjetas para nosotros. Nos quedamos de pie, incómodos, mientras los demás invitados tomaban asiento. Isabella, fingiendo sorpresa, se acercó. «¡Ay, qué despiste el mío!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Con tanto lío, se me olvidó por completo. No os preocupéis, ahora mismo os buscamos un sitio». Hizo un gesto a un camarero, que trajo unas sillas plegables y las colocó en una esquina de la mesa, casi en la cocina. Nos trajeron platos y cubiertos que no hacían juego con el resto, claramente los de la servidumbre. La humillación fue tan evidente, tan calculada, que varios invitados levantaron las cejas, algunos con diversión, otros con una pizca de incomodidad. Nos sentamos en silencio. Comimos lo que nos sirvieron, sin apenas probarlo. El nudo que tenía en el estómago no me dejaba pasar bocado. Cuando terminaron los postres, Isabella se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. La sala entera enmudeció. Sonrió, una sonrisa radiante y falsa, y levantó su copa de champán. «Queridos amigos, querida familia», comenzó, su voz resonando en el comedor. «Quiero brindar esta noche, brindar por un año de éxitos, por los amigos que nos acompañan y por los que vendrán. Quiero brindar por la tradición, por la elegancia, por la importancia de saber quiénes somos y de rodearnos de gente que comparte nuestros mismos estándares de excelencia». Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi en ellos un destello de triunfo cruel. El brindis era una bofetada directa, una declaración pública de su victoria sobre nosotros. Porque al final del día, continuó, con un tono pomposo, la calidad siempre se reconoce, y nosotros, los que estamos en esta sala, somos gente de calidad. «Salud, salud», respondieron todos a coro levantando sus copas. Todos, menos nosotros. Mi familia miraba sus platos, con la cara ardiendo de vergüenza. Mi hijo Mateo levantó la copa, pero no bebió. Su mirada estaba perdida, y entonces, mientras el sonido de las copas chocando todavía resonaba en el aire, me puse de pie. Lo hice lentamente, sin brusquedad. No tiré la silla ni hice ningún gesto dramático.
Simplemente me erguí, con la espalda recta. El silencio volvió a caer, esta vez más denso, cargado de expectación. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Isabella me miró, primero con sorpresa, luego con irritación. Tomé mi copa de agua, no la levanté para brindar, solo la sostuve en mi mano, como un ancla. Yo también quiero hacer un brindis, dije. Mi voz no tembló, sonó clara y firme en el silencio del comedor. El corazón me latía con fuerza, pero por fuera era una estatua de calma, la calma que precede a la tormenta. La sonrisa de Isabella se tensó. Podía ver en sus ojos cómo intentaba descifrar mi intención, cómo calculaba el posible daño a su imagen perfectamente construida. Mi hijo Mateo me miraba con una expresión de súplica, como pidiéndome en silencio que no hiciera una escena, que no rompiera el frágil equilibrio de su vida, pero ya era demasiado tarde para el silencio. Quiero brindar, continué, paseando mi mirada por la mesa, deteniéndome en los rostros curiosos de los invitados, por las apariencias, por lo maravillosas que son, por cómo nos permiten construir castillos en el aire y vivir en ellos como si fueran de piedra. Un murmullo recorrió la sala. Isabella se puso pálida. Quiero brindar, por ejemplo, por el maravilloso abrigo de cachemira que mi nuera lució el otro día en la ópera. Un abrigo precioso. Lo sé bien, porque lo pagué yo. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Varios invitados se giraron para mirar a Isabella, cuya cara había pasado del blanco al rojo en cuestión de segundos. «Mamá, por favor», susurró Mateo, pero lo ignoré. «Y quiero brindar por el coche deportivo que mi hijo conduce con tanto orgullo. Un coche rapidísimo y elegante. También lo sé bien, porque cada mes desde hace 2 años pago yo la letra del seguro. Una cantidad considerable, por cierto». La mandíbula de Isabella temblaba. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. ¿Y cómo no brindar por la boutique de mi nuera? Ese rincón de buen gusto y exclusividad, un negocio tan exitoso que, curiosamente, ha necesitado préstamos mensuales de mi parte para no quebrar desde el día que abrió. Préstamos que, por supuesto, nunca me han sido devueltos. Ahora, el silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el crepitar del fuego en la chimenea. Los invitados ya no disimulaban. Miraban de Isabella a mí, como si estuvieran presenciando un partido de tenis mortal. He detallado cada sacrificio, cada transferencia, cada mentira que me he tragado durante 15 años, dije, mi voz cargada de un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. Lo he hecho en silencio. Lo he hecho porque creí, tontamente, que estaba comprando la felicidad de mi hijo. Creí que estaba cumpliendo la promesa que le hice a su padre en su lecho de muerte. Pero me equivoqué. No estaba comprando su felicidad. Estaba financiando su cobardía. Y estaba pagando por la arrogancia y la crueldad de una mujer que hoy se atreve a llamar a mi familia de clase baja. Me giré para mirar directamente a Isabella. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban pánico. La misma familia, continué, mi voz bajando, volviéndose más afilada, cuyo trabajo y sudor pagaron la educación del hombre con el que te casaste. La misma familia que te acogió cuando no eras nadie. La misma familia a la que hoy humillas en la casa que también pagué yo. Eso es mentira, gritó finalmente Isabella, su voz estridente, rompiendo su fachada de elegancia. Estás loca, mi padre nos ayudó. ¿Tu padre? Sonreí, una sonrisa triste y sin alegría. Tu padre, querida, estaba al borde de la bancarrota cuando vendí el último recuerdo de mi esposo, su reloj de aniversario, para dar el enganche de esta casa. Esa fue la estocada final. Mateo cerró los ojos, como si le hubieran dado un golpe físico. La verdad, desnuda y brutal, finalmente había salido a la luz, iluminando todos los rincones oscuros de su matrimonio. La mentira sobre la que habían construido su vida se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, delante de todos sus importantes amigos, y la demolición aún no había terminado. Justo en ese momento de máxima tensión, la puerta del comedor se abrió suavemente. Don Ricardo entró en la habitación. Iba vestido con un traje oscuro e impecable, y llevaba un maletín de cuero en la mano. Su presencia tenía un peso, una autoridad silenciosa que captó la atención de todos.
Caminó con paso tranquilo hasta donde yo estaba y se situó a mi lado, asintiendo levemente con la cabeza. Isabella lo miró con los ojos desorbitados. ¿Y usted quién es? Seguridad. Saquen a esta gente de mi casa. Me temo que eso no va a ser posible, señora, dijo don Ricardo. Su voz era calmada pero firme, la voz de un hombre acostumbrado a tener el control, porque, legalmente, esta no es su casa. Isabella soltó una carcajada histérica. ¿De qué está hablando? Está loco como ella. Ignorándola, me giré hacia mi hijo. Mateo tenía la cara entre las manos. Su cuerpo entero se sacudía. Mateo, le dije. Y mi voz por primera vez se quebró un poco. Mírame. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de una mezcla de vergüenza, dolor y una comprensión tardía que era casi insoportable de ver. Tu padre, mi Mateo, trabajó cada día de su vida, no para ser rico, no para tener mansiones ni coches de lujo, trabajó para darnos algo mucho más valioso, dignidad. Nos enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es, en su honestidad, en su lealtad, en su capacidad de amar y proteger a su familia. Y tú, hijo mío, tú la vendiste. Vendiste tu dignidad por todo esto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, yo, lo siento. Ahora es tarde para sentirlo, Mateo. Aparté la vista de él y la clavé en Isabella, que nos miraba con odio puro. Y en cuanto a esta casa, dije, mi voz recuperando su firmeza de acero, en cuanto a este palacio construido sobre mis sacrificios y tus mentiras, hay algo que nunca supiste, nunca fue tuya, nunca fue de Mateo. Cuando la compré, seguí el consejo de un hombre sabio, la puse en un fideicomiso, un acuerdo legal que me nombra a mí, Soledad Vargas, como la única persona con poder para decidir sobre esta propiedad. Vosotros solo erais los beneficiarios. Vivíais aquí de prestado, por mi gracia y voluntad. Abrí la mano, y don Ricardo puso sobre la mesa una carpeta de cuero. La abrió, revelando un documento con sellos y firmas. Y el plazo, dije. Mi voz resonando en el silencio sepulcral, se acaba esta noche. Don Ricardo tiene los papeles de revocación. A partir de este momento, tenéis 30 días para desalojar la propiedad. El clímax fue atronador, aunque solo se oyó el sonido de una copa de cristal estrellándose contra el suelo. Isabella soltó un grito ahogado, un sonido animal de rabia y desesperación. Su máscara de sofisticación se hizo añicos, revelando el rostro feo de la codicia y el pánico. Mateo, mi hijo, finalmente levantó la vista del todo, pero ya no me miraba a mí. Miraba a su esposa, a la mujer que gritaba y maldecía, y la veía por primera vez. Veía la mentira, la manipulación, la crueldad, veía a la persona por la que había traicionado a su propia madre. Y en sus ojos vi cómo el amor, o lo que él creía que era amor, se convertía en cenizas. La función había terminado, y las luces se habían encendido, revelando la miserable verdad del escenario. No esperé a ver el resto del espectáculo. No me interesaba presenciar el caos, las recriminaciones, las explicaciones balbuceadas a los invitados atónitos. Mi trabajo allí había terminado, la verdad había sido dicha. Y era todo lo que importaba. Con la misma calma con la que me había levantado, me acerqué a mi familia. Mi hermana Elena tenía los ojos brillantes de lágrimas, pero en su rostro había una sonrisa de orgullo feroz. Mi cuñado Javier me dio una palmada en el hombro, un gesto de apoyo silencioso y sólido como una roca. Vámonos a casa, dije en voz baja. Nos levantamos todos juntos, como un solo cuerpo. Doblamos nuestras servilletas y las dejamos sobre la mesa. No miramos a nadie. Con la cabeza bien alta, empezamos a caminar hacia la salida. Nuestro paso era el único sonido en un comedor que había quedado mudo. Sentía decenas de ojos clavados en mi espalda, pero no me importaba. Por primera vez en muchos años, no me sentía juzgada. Me sentía libre. Mientras cruzábamos el ostentoso vestíbulo, pasamos junto al árbol de Navidad, frío y perfecto. Mi sobrina Sofía se detuvo un instante. Sacó de su bolso las esferas de cerámica que había pintado a mano y las colgó con cuidado en una de las ramas más bajas. Eran 2 manchas de color cálido y vibrante en medio de la fría perfección plateada.
una pequeña y silenciosa rebelión. Cuando llegamos a la puerta principal, escuché la voz de mi hijo a mis espaldas. «Mamá, espera». Su voz sonaba rota, desesperada. Me detuve, pero no me giré. «Por favor, no te vayas así. Hablemos». «Ya no hay nada que hablar», Mateo respondí. Mi voz suave pero final. «Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Y tú, todo lo que tenías que hacer no lo hiciste. Pero, ¿a dónde vas?» Finalmente me giré para mirarlo. Estaba a unos metros de distancia, solo, en medio de la ruina de su vida. Se veía más joven, más pequeño, infinitamente perdido. «Me voy a casa, hijo, a mi verdadera casa, donde el valor de las personas no se mide por su cuenta bancaria, donde un regalo hecho a mano es un tesoro, donde la familia no es una vergüenza, sino un refugio». Abrí la boca para decir algo más, para decirle que lo quería a pesar de todo, pero me contuve. Las palabras ya no servían. Ahora era el tiempo de las acciones. Salimos a la noche fría. El aire helado me golpeó la cara y se sintió maravillosamente limpio. Llené mis pulmones, como si estuviera respirando por primera vez, después de haber estado sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. Mientras caminábamos por el sendero de piedra hacia la calle, vi las luces de un coche parpadear. Era mi hermana. Había traído su viejo coche y nos estaba esperando. Nos subimos todos, apretados pero juntos. Cuando el coche arrancó, miré por última vez la mansión. Brillaba como una joya en la oscuridad, una joya falsa, vacía por dentro. No sentí tristeza, no sentí rencor. Solo sentí una inmensa sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Elena me puso una mano en el brazo. «¿Estás bien?», asentí, mirando la carretera que se extendía ante nosotros, llevándonos lejos de allí. «Estoy mejor que nunca», y era verdad. No me sentía como alguien a quien habían echado. Me sentía como alguien que por fin había elegido irse. Los días que siguieron a la fiesta de Navidad fueron extrañamente tranquilos. Esperaba llamadas furiosas, mensajes de texto, algún tipo de confrontación, pero no hubo nada, solo silencio. Un silencio que, por primera vez, no era incómodo, sino pacífico. Las noticias me llegaban a través de mi hermana Elena, quien, a su vez, las escuchaba de una prima lejana que trabajaba en el club social al que pertenecían Isabella y sus padres. La historia de la cena se había extendido como la pólvora por los círculos de la alta sociedad, adornada y exagerada en cada recuento. Isabella, la reina de las apariencias, se había convertido en el hazmerreír. Primero, su boutique empezó a fallar. Los inversores, muchos de los cuales habían estado en la fiesta, retiraron su capital discretamente. Las clientas dejaron de ir. La fachada de exclusividad y éxito se derrumbó cuando se supo que todo había sido financiado por su suegra de clase baja. En menos de 3 meses, la tienda con suelos de mármol y lámparas de araña cerró sus puertas para siempre. Luego vino el divorcio. Al parecer, la humillación pública fue la gota que colmó el vaso de un matrimonio que ya estaba roto. Sin el dinero que yo proporcionaba, sin el estatus que la boutique le daba, Isabella ya no tenía nada que ofrecerle a Mateo. Y Mateo, con los ojos finalmente abiertos, ya no quería nada de ella. Fue un divorcio rápido y amargo. Un par de meses después, una tarde de domingo, llamaron a mi puerta. Era Mateo. Estaba mucho más delgado. Llevaba un traje que no era nuevo, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también una nueva humildad. Sostenía una pequeña maceta con una orquídea blanca. Lo dejé pasar. Se quedó de pie en medio de mi salón, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba venir. Necesitaba». Se le quebró la voz. Dejó la orquídea en la mesa y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Me acerqué y después de dudar un instante, le puse una mano en la espalda. «Lo perdí todo», mamá dijo entre sollozos. «La casa, el trabajo en el despacho grande, a Isabella. Lo perdí todo para darme cuenta de que ya lo tenía. Lo tenía contigo, con la tía Elena, con la familia. Y lo tiré a la basura. No le dije, te lo advertí, no le dije nada.
Simplemente lo dejé llorar. Dejé que sacara todo el dolor, toda la vergüenza que llevaba dentro. Cuando se calmó un poco, me miró a los ojos. He alquilado un pequeño apartamento en el centro y he encontrado trabajo en un modesto bufete de abogados, de los que ayudan a la gente de verdad. Quiero empezar de cero. Quiero intentar ser el hombre que papá hubiera querido que fuera. Asentí lentamente. ¿Y qué quieres de mí, Mateo? Nada, respondió rápidamente. No quiero tu dinero, no quiero tu ayuda, solo quiero tu perdón. Y si no puedes perdonarme, lo entenderé. Pero al menos, déjame intentar ganármelo. Déjame demostrarte que he cambiado. Vi en sus ojos una sinceridad que no le había visto en años. Vi al hijo que había criado, al joven que me había prometido que cuidaría de mí. Estaba herido, estaba roto, pero estaba allí, había vuelto. El perdón no se pide, Mateo, le dije suavemente. Se gana, con acciones, no con palabras. La puerta de esta casa está abierta, pero depende de ti decidir si quieres entrar como un invitado o como un hijo. No se quedó mucho tiempo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. El reloj de papá. Mamá, lo siento tanto. Ya no importa, hijo. Algunas cosas no se pueden recuperar, pero otras quizás sí se pueden reconstruir. Después de que se fue, me quedé mirando la orquídea blanca sobre la mesa. Era una flor frágil, pero hermosa, un pequeño brote de esperanza en medio de la ruina. Sabía que el camino sería largo y difícil. La confianza, una vez rota, es como un plato de porcelana fina. Se puede pegar, pero las grietas siempre estarán ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que, quizás, solo quizás, había recuperado a mi hijo. Pasó un año de pequeños pasos, de silencios incómodos y de gestos tentativos. Mateo cumplió su palabra. No me pidió nada. Empezó a venir a comer los domingos. Al principio, las conversaciones eran forzadas. Hablábamos del tiempo, de noticias sin importancia, pero poco a poco, las barreras empezaron a caer. Me contaba de su nuevo trabajo, de los casos que llevaba, de la gente a la que ayudaba. Empecé a ver en él un propósito, una pasión que el dinero y el lujo habían ahogado. Empezó a pasar tiempo con su tía Elena y su familia. Jugaba al fútbol con sus primos, ayudaba a Javier a arreglar cosas en la casa. Volvió a ser parte de la familia, no como el invitado de honor, sino como uno más. Por mi parte, yo también había encontrado una nueva vida. Con el dinero recuperado de la venta de la mansión, ayudé a mi sobrina Sofía a abrir una pequeña galería de arte. Invertí en el taller mecánico de Javier, y por primera vez en mi vida, me permití un capricho, un largo viaje por el sur de España y Portugal, los lugares que mi esposo y yo siempre habíamos soñado con visitar. Descubrí que me encantaba viajar sola. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía. Descubrí que había una soledad más allá de la madre y la viuda, una mujer con sus propios intereses, con sus propias risas. Empecé a dar clases de cocina en el centro comunitario del barrio, compartiendo las recetas de mi esposo, manteniendo viva su memoria de la mejor manera que sabía. Mi pequeña casa, antes silenciosa, se llenó de nuevo de vida, de aromas y de conversaciones. Y entonces llegó la Navidad de nuevo. Este año, la celebración era en mi casa. El espacio era pequeño y tuvimos que poner sillas plegables y cojines en el suelo, pero no importaba. La casa estaba abarrotada de gente, de risas y del olor a pavo asado y a canela. Mi hermana Elena y yo cocinábamos juntas en la cocina, chocando una con la otra, riéndonos como cuando éramos niñas. Javier contaba chistes malos en el salón. Sofía había traído a su nuevo novio, un joven artista tan tímido como talentoso. Mateo estaba allí. Había llegado temprano para ayudarme a poner la mesa. Lo observé mientras colocaba los cubiertos con cuidado, mientras hablaba con sus primos, mientras le hacía cosquillas al pequeño Luis. Se movía con una ligereza, con una paz que no le había visto en más de una década. En la esquina, nuestro modesto árbol de Navidad brillaba con luces de colores. Estaba lleno de adornos dispares, cada uno con una historia. Y en el lugar de honor, justo en el centro, colgaba una estrella de madera dorada, un poco tosca, pero resplandeciente. Cuando nos sentamos a la mesa, apretados y felices,
Levanté mi copa de sidra. Todos me miraron, esperando mis palabras. Miré a mi alrededor, a los rostros de la gente que amaba. Vi a mi hermana, mi ancla, vi a mi cuñado, mi apoyo silencioso. Vi a mis sobrinos, mi futuro, y vi a mi hijo recuperado, que me miraba con los ojos llenos de gratitud. Quiero brindar, dije, mi voz clara y llena de emoción, por las familias que no se construyen con dinero, ni con apariencias, ni con mansiones vacías, por las familias que se construyen día a día, con los ladrillos del amor, del respeto y del perdón. Hubo una pausa, y luego un suave tintineo de copas, asentimientos y sonrisas. Los ojos de Mateo se humedecieron, pero sonrió. No necesitaba decir nada. Mientras la cena comenzaba y las conversaciones se reanudaban, me recosté en mi silla y contemplé la escena. El caos, el amor, la calidez. Y por primera vez en años, en muchísimos años, me sentí completa, me sentí verdaderamente, inmensamente rica.